Empezar con la clase de los fármacos. Vamos a empezar con antagonistas adrenérgicos. Quería empezar con este tema porque es un poquito largo, es extenso, es un poquito pesado, pero la diferencia de los agonistas adrenérgicos, antagonistas y agonistas colinérgicos son más ligeros que el grupo de fármacos. Muy bien, como dice antagonistas adrenérgicos, significa que va a antagonizar. ¿Qué significa antagonizar? Antagonizar es inhibir la acción. ¿De qué receptores? ¿De qué receptores, chicos? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿No? Entonces, a nivel de todo nuestro cuerpo, es decir, a nivel de todo nuestro sistema, ¿no? A nivel del corazón, del pulmoncito, de la vejiga, del músculo intestinal, etc. ¿No? Entonces, muy bien, van a antagonizar todos estos receptores. El primer grupo que vamos a ver de los antagonistas adrenérgicos es, por ejemplo, los que van a inhibir los receptores alfa. Ahí están los receptores alfa. Dicen no selectivos. Hay un grupo que se va a caracterizar por ser no selectivos. Hay otros que se caracterizan por ser selectivos alfa y otros selectivos alfa 2. ¿Qué significa con selectividad, chicos? No. Los no selectivos significa, si estamos hablando antagonistas de los receptores alfa, quitaremos esto y nos enfocaremos solo en esto. Es decir, no selectivo, va a inhibir acá y va a inhibir acá. O sea, a ambos receptores, alfa 1, alfa 2. Y no selectivo en todo tu cuerpo, en todos los receptores alfa 1 y alfa 2 a nivel periférico, en todos tus órganos. En cambio, la selectividad alfa 1 solamente los receptores alfa 1. ¿Dónde encontramos una gran cantidad de receptores alfa 1? ¿Dónde, chicos? Corazón de tu sistema nervioso, cardíaco. En el vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo. La gran cantidad de receptores a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los esfínteres. Y entonces este grupo, si se encuentra generalmente a nivel de los esfínteres, de la próstata, a nivel de los vasos sanguíneos, ¿para qué me van a servir? Para la hipertensión arterial, para vasodilatar, para relajar lo que hace el músculo liso prostático. Son fármacos que van a ir netamente selectivos a los alfa 1. Y los alfa 2, solamente selectividad por alfa 2. ¿Dónde encontramos los receptores alfa 2? La neurona presináptica y la neurona postsináptica. La neurona presináptica lo encontramos en alfa 2. Su acción del alfa 2, su acción es antagonizar, o sea, es decir, inhibe la salida de acetilcolina, de noradrenalina. ¿Todo para qué? Para que es como un tope que no permite que salga la noradrenalina. Es como decir un stop hasta aquí, es fisiológico, eso es su acción. Entonces, la yoimbina va a ir a inhibir la parte de la prazosina, terazosina, doxazosina, tamsulosina. Todas las socinas van a ir a inhibir lo que va a ser el alfa 1, netamente. Y la mezcla de las dos, o sea, ambas a nivel periférico en todo el cuerpo, sería la fenoxibenzamina y la fentolanina, ¿no? Son ese grupo farmacológico que van a ir netamente a cada receptor. Pero cuando ya dejamos de hablar de los receptores alfa 1, nos encontramos con este grupo específico. ¿Por qué es un grupo de los antagonistas beta 1 y beta 2 son tan importantes? Porque son los más utilizados, son los que se utilizan en el tratamiento generalmente también de la hipertensión arterial. Son fármacos antiarrítmicos, son fármacos que se utilizan en la angina estable, son fármacos que lo van a ver absolutamente siempre en prácticas cardiológicas. Entonces, ¿es un grupo importante? Sí, se la tienen que saber, sí, porque cuando van a rotar cardiología tienen que saber todos estos fármacos bien de la mano. Les van a exigir incluso en práctica.
tenemos uno que son los antagonistas de los receptores no selectivos, es decir, va a ir a tus receptores beta 1, beta 2 de tu corazón, de tu pulmón, de tu vejiga, de tus músculos, de tus vasos sanguíneos. Como dice, no selectivo es a nivel de todo el cuerpo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que unos son primeras generaciones. Las primeras generaciones van a ir a todos los receptores, a diferencia de la segunda generación. Estos sí son selectivos, o sea, solamente receptores beta 1 exclusivamente. ¿Dónde encontramos receptores beta 1 en mayor cantidad en nuestro cuerpo? Bien, en el corazón, chiquitos. Chiquitos tienen que ponerse a estudiar, porque el segundo es, si el primero parecía fácil, el segundo es brutal. Y el tercero, ni que hablar, ¿no? Entonces, chiquitos, pónganse las pilas para lo que va a venir, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que va a ser los receptores, dice selectividad por beta 1, entonces son fármacos cardiológicos netamente que van a ir al corazón. O sea, exclusivamente, no le va a importar si ese fármaco tiene su receptor beta 1 a nivel de tu pulmón, aunque tenga cantidad o los vasos sanguíneos, no le interesa. Simplemente son fármacos que netamente van a ir a actuar a nivel del corazón. Nada más. Segunda vez les pregunto, en práctica, ¿cuáles son los beta bloques? Beta 1 selectivos, ahí está. El que nosotros más utilizamos es el atenolol, el segundo el bisoprolol y el tercero el esmolol. El esmolol es un fármaco, generalmente, a diferencia de todos los que están presentes ahí, que se utiliza en casos de urgencias y emergencias, incluso hipertensivas. Muy bueno para pacientes también con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o sea, compensada posterior, ¿no?, a su recuperación. Y los no selectivos de tercera generación, es decir, que son fármacos que se han obtenido a partir de nadolol, pindolol, levotulol, pero mejorando los efectos adversos. Es decir, de la primera la han saltado a la tercera generación, no selectivos, es decir, tus receptores beta 1, beta 2 de todo tu cuerpo. Esto sí no es selectivo, pero mejorando los efectos adversos que nos presentaban los de la primera generación, ¿no? En cambio, los de la tercera generación selectivos beta 1 es un grupo, chicoquillos, que creo que no sé. Perfecto. Ahí está. Esta es selectividad del grupo beta 1, pero ya de cuarta generación, tiene una gran diferencia a comparación de los beta 1. ¿Cuál es? Que estos, aparte de que van a ir netamente al corazón, tienen los efectos vasodilatadores añadidos de manera indirecta. Producen siempre vasodilatación y van a actuar a nivel de los receptores netamente cardiológicos. Entonces, esa es la gran diferencia de los grupos. ¿Por qué se dan las generaciones? Cada generación es distinta porque mejora a la anterior generación. Mejora los efectos adversos en cuanto a la toma de los medicamentos, la forma de administración, ¿no? Entonces mejora. Eso hablamos de primera, segunda, tercera generación. Nunca se olviden que la tercera generación es lo mejor de lo mejor hasta ahora, de lo último, para manejar insuficiencia cardíaca crónica, para manejar lo que son fármacos incluso de urgencias y emergencias antihipertensivas. Entonces, con esto nos pasamos a este cuadrito que es muy interesante. ¿Qué es lo que quiero que aprendan de este cuadro? Que es este de su Burman Angina. Lo importante de este cuadro es la biodisponibilidad. Si nos vamos al grupo de los receptores antagonistas de los receptores beta 1, donde está el propanolol, donde está el nadolol, el pindolol, el timolol, quiero que vean algo muy importante, la liposolubilidad de estos fármacos. ¿Quién me dice de estos fármacos que es el fármaco liposoluble, según ese cuadrito? Está, si no se puede ver.
dice solubilidad de lípidos. ¿El nadolol es liposoluble, chiquillos? No. Vamos, ¿quiénes de esos grupos es altamente liposoluble? Y van a entender a qué voy a ir posteriormente. Porque quiero darles a conocer eso. ¿Quién es? Vamos, chicos, ¿qué es miedo? Están aquí para aprender. Propranolol. El propranolol. Bien, perfecto. ¿Quién más? Benzonolol. Benzonolol. ¿Por qué es importante? Porque estos fármacos, al ser altamente liposolubles, llegan a atravesar la barrera hematoencefálica. Y son fármacos destinados incluso para el uso profiláctico de la migraña. Los beta blockers se utilizan también para profilaxis. Pero mira, ahora, en cuanto a la baja, el nadolol podrá atravesar la barrera hematoencefálica. Es muy baja, es un fármaco que en su composición tiene liposolubilidad, pero a la vez está compuesto por moléculas hidrosolubles, ¿no? Entonces, es muy baja, es neutra. Pero miren, en comparación del pindolol, el pindolol sí es una molécula netamente hidrosoluble. Hay algunos fármacos que son tan hidrosolubles que ni siquiera van a pasar por el hígado para metabolizarse a un metabolito inactivo. Al ser una molécula hidrosoluble, directamente cumple su mecanismo de acción y ¡pam!, se va al riñón para ser eliminado. Eso es lo bonito de algunos fármacos. En cambio, mire, el nadolol, lo que va a hacer el propranolol, a tener una alta liposolubilidad, son fármacos que generalmente siempre van a utilizar una vía hepática para generalmente convertirse en metabolitos de tipo inactivos. Pasemos a los de la segunda generación. Miren, de la segunda generación, ¿qué les dice la liposolubilidad? La mayoría, al ser fármacos selectivos beta 1, exclusivamente son para corazón, chicoquillos. Estos tienen una liposolubilidad baja, es decir, que no van a atravesar la barrera hematoencefálica, pero sí el corazón les encanta. El metoprolol es moderado, sí, y en algunos casos pueden llegar a utilizar también para la profilaxis. No, vamos a lo que es de la tercera generación. En la tercera generación tenemos al labetalol. El labetalol, ¿por qué menciona el labetalol a diferencia del carvedilol? Porque el carvedilol, si vemos, tiene una acción moderada. El labetalol es un fármaco que nos rescata de las urgencias y emergencias hipertensivas. Es decir, cuando ustedes van a administrar lo que va a ser el labetalol, por vía intravenosa, a los 5 minutos, 6 minutos vas a ver un descenso drástico de la presión arterial. O sea, el efecto es al instante del labetalol. Y aparte de eso, no solamente el labetalol vaya a producir un descenso, un descenso de la presión arterial, no, sino que también produce vasodilatación de una manera bien impresionante. No será, por ejemplo, como lo que va a ser el celiprolol, el betaxolol, que también son excelentes fármacos beta bloqueadores, vasodilatadores, sino que incluso estimulan la generación de óxido nítrico. El óxido nítrico, chiquillos, para recordarles, es un potente gas, es un vasodilatador, ¿no? ¿Qué más yo quiero que se aprendan de este cuadro que parece medio difícil? La vida media plasmática. Hemos dicho que cuando hablamos de vida media es el tiempo que toma tu cuerpo para poder eliminar la mitad de la dosis de estos fármacos, ¿no? Hay algunos fármacos, chiquillos, que a veces tienen una vida media de 20 horas, 24 horas. Eso significa que son fármacos que sí o sí se tienen que administrar solamente una vez al día. Si son fármacos que tienen una vida media entre 15, por ejemplo, pongamos entre 10 y 10, son fármacos que a veces se tienen que administrar 2 veces al día. Nunca se olviden, los de cuarta generación, chicos, y los de tercera generación, por ejemplo, no selectivos, son uno de los mejores fármacos que incluso los cardiólogos lo están utilizando. No voy a negar que los beta, o sea, los no selectivos, beta 1 y beta 2, no se utilizan, se siguen utilizando, pero tienen efectos adversos que a veces los de últimas generaciones no presentan, ¿no? Conozcamos al primero.
uno que va a ser el propanolol. El propanolol es un beta blocker no selectivo, es decir, este medicamento va a ir a tus receptores beta 1 y beta 2 a antagonizar en todo tu cuerpo. O sea, él no va a discriminar, no va a ir, a mí me gusta solamente el corazón y yo voy a actuar en el receptor del corazón. No, él dice, yo voy a actuar a todos los receptores beta de tu organismo y voy a ir a bloquear. Entonces, si muy bien va a ir a bloquear el receptor beta 1 del corazón, yo quiero que se pongan a pensar esto. El beta 2 va a ir a antagonizar receptores beta 2 a tu pulmón. ¿Y qué te va a dar como resultado el propanolol? Bajas de presión. No, bajas de presión. No, sí, pero ¿cuál es el efecto que puedes ver como efecto adverso del propanolol? Broncodilatación. No. Broncoconstricción. Si estás antagonizando los receptores beta 2, tú vas a tomar el propanolol y un paciente que tiene EPOC, por ejemplo, es un paciente EPOC, con su EPOC exacerbado, lo vas a empeorar el EPOC. Si es un paciente asmático, lo vas a empeorar su asma. Entonces, eso es lo malo de los no selectivos, que van a ir a actuar todos los receptores. Pero vamos a ver qué efecto tiene en el corazón. En el corazón, si va a ir a antagonizar el efecto, pues te va a disminuir la contracción, te va a disminuir la frecuencia cardíaca, te va a disminuir aparte de la contractividad, la velocidad de conducción. Entonces el propanolol también es un fármaco antiarrítmico, que está dentro del grupo 2, del grupo antiarrítmico de Williams, categorizado en ese grupo. Entonces, ¿es un fármaco antiarrítmico? Sí, chiquillos. En las arritmias, por ejemplo, supraventriculares, puedes dar un beta bloque. ¿Por qué? Porque te disminuyen la velocidad de conducción del corazón. Va netamente, y no solo afecta a la contracción, no solamente aumenta la frecuencia cardíaca, sino también a la velocidad de conducción de tu corazoncito. Pero ¿qué sucede cuando va a ir a nivel, por ejemplo, de tus vasos sanguíneos? Obviamente va a producir una ligera vasodilatación, porque hemos dicho que va a querer antagonizar un poco lo que va a ser los receptores beta, va a predominar los receptores alfa 1, pero aquí hay algo muy importante. Al haber una caída de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, ¿cómo reacciona tu cuerpo frente a la disminución de tu corazón, de la funcionalidad? ¿Qué hace tu cuerpo? O dice, está bien, haz lo tuyo, corazón. No, ¿cómo reacciona tu cuerpo frente a la caída de la frecuencia cardíaca, frente a la caída de la contractilidad de tu corazón? ¿Qué hace? Vasodilatación. Baja la presión. Aparte de eso, claro, baja la presión, pero va a haber un momento que va a bajar, pero ¿cómo va a reaccionar frente a esa caída? No, vasoconstricción. O sea, hay una caída, desciende, va a relajarse, tu corazón va a disminuir la frecuencia cardíaca y tu corazón, escucha, ¿qué está pasando? Dice tu corazón, la bulimia no es lo mismo, está disminuyendo la frecuencia cardíaca. Hay una caída, entonces dice, me voy a vasoconstruir, manda una señal a tu cerebro y a tus arterias se vasoconstruye como efecto reflejo de la caída abrupta de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué sucede? Esto es obviamente pasajero, porque son pacientes que los beta blocker no es que va a decir, señor, ¿sabe que va a tomar beta blocker una semana, 2 semanas y lo va a dejar? No, son pacientes crónicos, son pacientes que van a tomar de por vida beta blocker, son pacientes que al inicio sufrirán una pequeña vasoconstricción que posteriormente con el uso prolongado del medicamento, este efecto reflejo va a ceder, ¿no? Ya va a estar acostumbrado su cuerpo a la dosis, por ejemplo, de propanolol. Entonces, ¿qué yo voy a ver a nivel del pulmón? Broncoconstricción. Eso es lo que yo voy a ver. Si mi paciente tiene POC, evitaré darle propanolol. No voy a dar un no selectivo, daré un netamente selectivo que vaya al corazón. Perfecto. Porque yo sé que el propanolol me lo va a matar, señor. Más bien de mejorarlo, lo voy a empeorar. En cuanto al metabolismo de la glucosa, muy bien. Va a ir, esto es muy importante, porque cuando ustedes van a dar un beta block, lo que van a ocasionar en sus pacientes, aparte de ver una broncoconstricción, es una hipoglicemia. ¿Qué significa? Va a ir a bloquear los receptores beta 2 a nivel del hígado, no va a producir lo que va a ser la conversión de glucógeno a glucosa.
no va a haber glucosa en el torrente sanguíneo y por lo tanto va a entrar paciente con hipoglicemia, ¿no? Aparte de eso, si también bloquean los receptores, la célula a nivel de los receptores beta 2 a nivel de las células alfa, y no va a producir la liberación de glucagón a nivel de las células alfa pancreatónicas. No, también lo mismo. Es por eso lo último, por ejemplo, los últimos, había en este caso el anterior año de un residente que prácticamente se ha intoxicado con propanolol, se ha entrado en una hipoglicemia tremenda, ha tomado dosis tóxicas de beta bloqueador y ha fallecido por una hipoglicemia marcada. Al día siguiente atentó contra su vida. Entonces, no es nomás, hay que saber dar administración de la cantidad de dosis de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque tiene un efecto muy marcado en cuanto a la funcionalidad del corazón. En cuanto a la farmacocinética, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de este medicamento? ¿No? Que es un medicamento altamente liposoluble. Si lo van a administrar por vía oral, chicoquillo, se va a subir a nivel de tracto digestivo, va a pasar tu medicamento y a nivel se va a encontrar con el hígado y el hígado te lo va a quitar una gran cantidad de dosis. Pero en allá, por ejemplo, dice, por ejemplo, un 90%, pero en los libros de tu Katson y en los de tu Goldman Gilman mencionan que te lo va a prácticamente quitar un 30-25% de tu dosis, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la barrera hematocefálica, es un medicamento que al ser altamente liposoluble tiene la afinidad que una vez que llega al torrente sanguíneo unirse a proteínas para que le ayuden a transportar y llegue a tu corazón, llegue a tu pulmón, etc. Entonces, ¿quién es el que predomina esto? La albúmina. Una vez que llega esa cantidad de dosis, se une a la albúmina y la transporta. Obviamente que va a ir a actuar a nivel de los receptores antagonizando su efecto. Y como resultado tiene que ser metabolizado. Y esto va a ser por el citocromo P450, exclusivamente por el CYP 2D6 y 3A1. No exclusivamente por esos partes, subfamilias del citocromo. Y en la parte de eliminación, produce metabolitos inactivos y se eliminan por vía renal. ¿Qué es lo que quiero que tomen en consideración? Que una vez que este fármaco cumple su mecanismo de acción, va a estar concentrado más o menos a las 2 horas en tu torrente sanguíneo y vas a ver el efecto del propanolol, ¿no? Y esto se puede prolongar inclusive hasta 12 horas su efecto. ¿En qué situaciones yo voy a dar el propanolol? En una hipertensión arterial, en una angina de pecho de tipo estable. ¿Cuál es la diferencia entre una angina de pecho estable e inestable? No sé si la estable o la inestable creo que es provocada por esfuerzo físico o al revés. Sí, más o menos. Sería mayormente la estable, que es desencadenado por esfuerzo físico, y la inestable, pues ya es una obstrucción. Ahí están, más o menos para que ustedes puedan entender. Sus arterias coronarias que irrigan su corazón, digamos, son dos estas, ¿no? En la angina, por ejemplo, de tipo estable, chicoquillos, ¿qué significa? Hay una obstrucción parcial de la luz de tus arterias coronarias. Y por algún esfuerzo estos pacientes, no sé, suben las gradas y se agarran a su pecho, les duele. ¿Por qué? Porque se van a construir estas arterias coronarias y al vasoconstruirse tapa, no llega suficiente llego sanguíneo a tu corazón. Son pacientes que se sientan, respiran, toman sus vasodilatadores, su metilcruciato y a los 6 minutos, a los 10 minutos están tranquilos. ¿Por qué? Porque se relaja, se va a subir. En cambio, la inestable totalmente está obstruida la luz. Eso ya van a aparecer pacientes que ya van a cursar con infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento de seguro. Entonces, ¿para qué te sirve el propanolol? Para producir una relajación. ¿En qué sentido me ayudaría en una angina de tipo, por ejemplo, estable el propanolol? ¿Quién me dice? ¿Cómo va a producir? Vamos, chiquillos. ¿Por qué creen que se daría que yo voy a dar un beta bloqueador en una angina de tipo estable? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hacen los beta blockers? Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contractilidad
¿Y dónde tu corazón se irriga más? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. ¿Y qué es lo que hacen los betabloques? Hacer que la diástole se prolongue. Entonces, con eso tú mejoras el riego sanguíneo, por mucho que esté taconeado, para que esté, por ejemplo, desobstruir, ya tú puedes dar otros fármacos, por ejemplo, que ya vamos a hablar en lo que es las anginas, ¿no? Van a ver que es un mundo entero. Va perfecto. Infarto agudo de miocardio también va muy bien, pero yo siempre los recomiendo post-infarto, posterior al infarto. Una vez que el paciente se mejore, puedes darle para ir a su casa beta-bloques de podio. Para la migraña, ¿qué sucede en la migraña? ¿Qué es lo que duele, chicos, en el cerebro? ¿Las meninges o el cerebro? Meninges. Ya, ¿y qué más? Aparte de las meninges, ¿qué más duele? Los vasos que inervan las meninges. Cuando hay migraña, chicos, los pacientes que están expuestos a cualquier factor externo que les desencadene la migraña, va a producir una vasodilatación de esos vasos. Ese efecto de vasodilatación es un cambio abrupto para los vasos sanguíneos. Entonces, a producir esa vasodilatación, liberan lo que es el péptido vasoactivo. Y esa dilatación es lo que les duele al paciente, específicamente las migrañas. Es un dolor horrible. ¿Qué hacen? El propanolol, todos los fármacos liposolubles bloquean los receptores beta, ¿no? Y al bloquear disminuyen lo que es la luz de los vasos sanguíneos. Entonces el paciente mejora. Es por eso que antes de que vengan sus auras los pacientes, donde está su aura, me va a venir mi migraña, dicen, toma lo que es su beta bloque para que bloquee los receptores beta 2, no se produzca esa vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos y el paciente no sufra de sus crisis migrañosas. Otro caso muy importante, el hipertiroidismo, también se utiliza. ¿Qué significa? Cuando hay es un paciente hipertiroideo, ustedes saben, el metabolismo se aumenta y lo que se da la mayor producción de la triiodotironina y de la tiroxina. Sabemos muy bien que por ejemplo, la triiodotironina, o sea, la T3 tiene mayor actividad que la T4. La T4 tiene que entrar dentro del interior de tus células, de tu tejido, para convertirse en T3. ¿Y qué hace el propanolol? Evita la conversión de T4 a T3, a la forma activa. Entonces lo bloquea, no permita que a nivel celular se convierta en T3, disminuyendo lo que va a ser la parte hormonal de la T3 activa. Entonces es muy bueno también. Entonces, habían visto que el propanolol, aparte de que es de primera generación, es genial. Va para casos de hipertiroidismo, post-infarto agudo de miocardio, va para angina de tipo estable, va para procesos de hipertensión arterial. Es alucinante este fármaco. Y en cuanto a los efectos adversos, obviamente que va a producir vasoconstrucción. ¿Qué pasa? Y alteración o exacerbación de POC. ¿Qué pasa si yo voy a exagerar en la dosis de propanolol? Lo que yo voy a ver es una acumulación de un efecto a nivel del sistema nervioso central. Lo que más me va a preocupar en el sistema nervioso central son las alucinaciones. En algunos casos puede llegar a lo que va a ser la depresión del sistema nervioso central, y lo que los pacientes siempre se quejan cuando un poquito exageran lo que va a ser la dosis, son los sueños vívidos, es decir, no son capaces de poder correlacionar qué es sueño y qué es su presencia, o sea, su estado psíquico actual del paciente, ¿no? Eso es lo que mayormente vemos como efecto de este medicamento. Ahora, algo muy importante, el propanolol, al metabolizarse a nivel hepático, el propanolol al metabolizarse a nivel hepático, chicos, que específicamente por ese YP3A1, adivinen que interacciona con ciertos antibióticos. ¿Qué significa? Si muy bien la doctora me ha dicho que disminuye la velocidad de conducción, disminuye la contracción en el corazón, eso se va a manifestar y prolonga para el colmo la diástole, eso se va a manifestar en el electrocardiograma como una prolongación del intervalo QT. ¿A qué voy con todo esto? Existen antibióticos como las quinolonas, ¿me entiendes? Como la citromicina, la claritromicina, la eritromicina, la ciprofloxacina, la levofloxacina, que si tú tomas conjuntamente con el propanolol,
esos antibióticos también prolongan tu intervalo QT. Es decir, cuando tú tomas tu acitromicina, prolonga tu intervalo QT. Lo prolonga. Y al combinar el propanolol y estos antibióticos, lo que tú vas a ocasionar en tu paciente es producirle una fibrilación ventricular y con la consiguiente paro cardíaco. Entonces, jamás en su vida den propanolol juntamente con los antibióticos, exclusivamente dentro del grupo de los macrólidos y de las fluoroquinolonas, porque lo único que vas a ocasionar es prolongar el intervalo QT y llevarle a una fibrilación auricular y paro cardíaco a tu paciente. Hay que tener mucho cuidado y mucho tino con estos medicamentos. Segundo, no combines propanolol con insulina. No combines. ¿Por qué? Porque te va a producir hipoglicemia el propanolol. Y lo único que va a hacer la insulina es quitar lo poco de glucosa que hay en tu sangre y vas a llevarle una hipoglicemia tremenda a tu paciente, ¿no? En cuanto quienes potencian su efecto, es decir, potenciar significa quienes van a exacerbar el efecto del propanolol, en el sentido de que se van a metabolizar por las vías del citocromo y lo que van a hacer que no le elimine estos fármacos de aquí, por ejemplo, no lo eliminan. Entonces lo único que van a hacer que estos fármacos se eliminen, pero van a evitar que el propanolol no se elimine. Entonces van a producir un proceso acumulativo dentro de la sangre. ¿Y qué es la simetirina? Es un inhibidor, es también dentro de la familia de la ranitidina, ¿no? Tenemos la fluoxetina, la paroxetina, son los que se utilizan para trastornos depresivos mayores, trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y el ritonavir, que es un antirretroviral para utilizar para el VIH. Entonces estos fármacos, como pueden ver, potencian el efecto. Los que disminuyen el efecto, los barbitúricos, la fenitoína, la rifampicina, ¿no? Ambos son depresores del sistema nervioso central, evitan lo que son las convulsiones en el caso de los barbitúricos. La fenitoína, la rifampicina, ustedes la conocen, es un antibiótico que se utiliza para la lepra, inclusive, ¿no? Y para lo que es, por ejemplo, la tuberculosis. Entonces, en cuanto al nodonolol, el propanolol, pueden utilizar, por ejemplo, una dosis inclusive de 50 miligramos, máximo una vez al día, ¿no? De propanolol, inclusive, tranquilo, si quieren iniciar como una dosis principal estándar. Siempre van a haber dosis respuesta. ¿Qué sucede? Van a ver que algunos pacientes son muy sensibles a los betabloques, no solamente el propanolol, sino a los que siguen. Entonces van a decir, doctora, yo consumo el propanolol y me siento como una opresión en el pecho, me descompongo, no me mejoro, entonces hay que disminuir la dosis del medicamento, ¿no? Hasta que el paciente generalmente, tú puedes ver una disminución, sí, pero que no le afecte, que no ocasione, por ejemplo, mareos, que no ocasione, por ejemplo, lo que es opresión torácica, ¿no? Es lo que ocasiona estos medicamentos con dosis máximas. En cuanto a los otros no selectivos, ahí está, tenemos el nadolol. Es como ahí dice, es un agente bloqueante competitivo. ¿Con quién va a competir? Chicos, ¿con quién compite tu nadolol? Lo mismo con el propanolol, ¿con quién compite? Es reversible, ¿no? ¿Con quién compite? Con la noradrenalina. Con la noradrenalina compite. ¿Qué significa? Que cuando tú vas a ver el efecto del nadolol a las 2 horas, va a estar bien, va a estar bloqueando todos los receptores, ¿no? Y cuando va a ver la vida media, que va a ser a las 4 o 6 horas este medicamento, o sea, a las 6 horas lo vas a eliminar, vas a ver que los receptores de noradrenalina van a empezar a ocupar los receptores beta 2 para cumplir su función, ¿no? Entonces, a eso vamos cuando decimos que compite con su molécula, que es la noradrenalina, ¿no? En cuanto a lo que va a ser el músculo cardíaco, todo depende a veces de la dosis. Cuando nosotros vemos un efecto, por ejemplo, del nadolol, aumentamos lo que va a ser las dosis. Por ejemplo, llevamos a una dosis de 50, de 100, podemos ver una cierta acción sobre los receptores beta 2 a nivel del músculo, pero en dosis estándar simplemente, por ejemplo, va a ir muy bien a los receptores beta 1. En cuanto al nadolol, ¿qué es lo más importante que yo tengo que saber en la farmacocinética? Que no se metaboliza por vía hepática. Entonces significa que si mi paciente tiene insuficiencia hepática, doctora, y como por ejemplo una cirrosis, yo tengo que dar un beta blocker,
¿no? Porque, no sé, tiene hipertensión y para el colmo ha sufrido insuficiencia cardíaca hace 5 años y yo quiero darle un dolor, perfecto, entonces darle este medicamento. ¿Por qué? Porque él no va a utilizar la vía hepática para metabolizarse. Súper. Entonces, ¿qué podemos decir? Es un fármaco que pues se absorbe también por vía gastrointestinal. A diferencia, por ejemplo, del propanolol, este medicamento puedes administrarlo conjuntamente o no con los alimentos. No es que te lo va a disminuir la biodisponibilidad de tus medicamentos, lo único que va a disminuir va a ser la velocidad de absorción. O sea, la biodisponibilidad, que es de 30%, va a ser 30%. Lo único que es la velocidad, ¿no? Si lo vas a dar en estómago vacío, su velocidad será mucho más marcada que cuando lo das con alimentos. Lo vas a ver a las 12 horas y en cambio el otro a las 6 horas, más o menos, un ejemplo, ¿no? Tú vas a ver su concentración a las 5 horas marcado de este medicamento, sus efectos, ¿no? Y obviamente su liposolubilidad es baja. Lo más importante, siempre acuérdense, que no tiene un metabolismo hepático. Al ser un fármaco hidrosoluble, chicoquillos, él no necesita metabolizarse en el hígado para convertirlo en una molécula hidrosoluble porque él ya es hidrosoluble. Entonces, cumple su mecanismo de acción y adiós, se va por lo que va a ser su excreción, que va a ser la vía renal. Miren su vida media. Su vida media te dice, o sea, este fármaco se elimina su dosis a la mitad a tu mitad. Y la mitad de la dosis que se elimina es a las 24 horas. ¿Qué significa entonces cuando ustedes van a administrar el nadolol? Le van a dar una vez al día, 2 veces día, 3 veces día. ¿Qué van a hacer? Le van a dar una vez al día porque es 24 horas. Es lógico. Lo que yo quiero es que vean la lógica. No es necesario que ustedes estén memorizando, porque memorizar mañana pasado se te va a ir. Así no es aprender. Aprender es correlacionar las cosas. Algo, nadolol, perfecto, no se metaboliza, puede dar insuficiencia hepática, tiene una vida media de 24 horas a 20 horas. Perfecto, una sola vez al día, como la doctora me ha dicho. Perfecto. En cuanto a sus reacciones adversas, al ver un efecto tanto beta 1, beta 2 en corazón, siempre una bradicardia, ¿no? Ahora, doctora, si mi paciente tiene un bloqueo cardíaco, MOBITS grado 2, ¿le puedo dar un nadolol? ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo dan o no lo dan? Mi paciente tiene un bloqueo cardíaco. ¿Le doy o no nadolol? Sí, porque es antagonista y uno. En el bloqueo, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? En un bloqueo cardíaco. Bien. ¿Y el nadolol qué va a hacer? ¿Qué le vas a llevar? Hasta ver, chicos, que no necesitamos memorizar. Ahí está. En un caso clínico, paciente con bloqueo cardíaco MOBITS tipo 2, tipo 3, tú le das un calcio antagonista, un beta bloque, un nadolol, un propanolol. ¿Qué le causaría? Es una bradicardia tremenda, no lo sacas al paciente. Ni con lo que va a ser el desfibrilador, nada, chicos. Entonces, hay que saber dar administrar a nuestros pacientes. Indicaciones, va muy bien para las hipertensiones arteriales de leve a moderado, es un buen fármaco, ¿no? Y en cuanto a sus comprimidos, miren, vienen presentaciones de 20, vienen también de 40 y de 48. ¿Cuántas veces van a dar este medicamento? Una sola vez al día, tranquilo. ¿Pueden subir la dosis? Sí, de manera paulativa, dependiendo al descenso de la presión arterial, ¿no? Nunca se olviden, 10 para la sistólica y 10 para la sistólica y 5 para la diastólica, ¿no? Entonces es un rango que tienes dosis y respuesta, ¿no? En cuanto al timolol, también es un beta bloqueador no selectivo, también va a ir a nivel a bloquear, por ejemplo, tus receptores beta 1, beta 2. Pero ¿qué es lo que quiero que vean a diferencia del anterior? Que este también va a ir a actuar a nivel de la glándula suprarrenal. Y aparte, también va a ir a actuar sobre las células yuxtaglomerulares, esos dos lugares, a diferencia de los anteriores. Estos tienen un poquito más de afinidad también por esos receptores. ¿Qué voy a liberar a nivel de las células yuxtaglomerulares, chicoquillos?
en el riñón que se encuentra. He traído siempre así para expandir esta vez así. Que la anterior medio que nos estaba fallando. Ahí está. Tu renina. O sea, va a ir a las células justaglomerulares de la parte del riñoncito. Digamos, imagínense que es esta. Aquí está tu receptor beta 2. Se une lo que es este medicamento, el timolol, bloquea y no va a permitir que la renina salga. Y no se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no se va a dar hipertensión arterial, pero en esta parte va a ir a bloquear exclusivamente. A nivel del riñón, a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿qué va a ir a bloquear? ¿Qué libera la glándula suprarrenal? Aparte de aldosterona, corticoides, etc. Algo muy importante. La noradrenalina va a venir y aquí también te lo va a bloquear. Una belleza este fármaco, el timolol. ¿Han visto que a medida que vamos avanzando beta bloques vamos viendo otros tipos de acciones a nivel de otros órganos mucho más específicos? En cuanto a su presentación, puede administrar por vía oral, también viene por vía intravenosa. En cuanto a su biodisponibilidad, miren, presenta un metabolismo de primer paso y prácticamente si lo van a administrar por vía oral, la mitad de la dosis te lo metaboliza tu hígado y lo convierte en metabolitos inactivos. Y solamente la otra mitad, que es 50%, vas a ver el efecto que yo te estoy mencionando a nivel del corazón, a nivel específicamente de lo que sean las células justaglomerulares, a nivel de lo que va a ser la parte de los receptores a nivel de la glándula suprarrenal. Tiene una liposolubilidad moderada, es decir, no es tan liposoluble ni tampoco es tan hidrosoluble, es neutro, tiene las dos características este medicamento. Por lo tanto, una vez que ingresa ese 50% de torrente sanguíneo, se va a unir en poca cantidad a las proteínas, o sea, como ahí dice, entre un 10, inclusive algunos libros, el Tucatsun te lo dice 15% inclusive, ¿no? Ahora, una vez que tú vas a consumir este medicamento por vía oral, tu efecto sí o sí lo tienes que ver más o menos hasta las 2 horas. Y ese efecto que tú vas a ver a las 2 horas va a permanecer por 12 horas hasta 13 horas como máximo. Algunos libros te dicen 24 horas. Es por eso que es dosis respuesta del paciente. ¿A qué voy con eso? Hay metabolizadores, chicos, rápidos y metabolizadores lentos. ¿A qué voy con metabolizadores rápidos y lentos? Los metabolizadores rápidos son pacientes que tienen la capacidad exagerada, fisiológicamente así es su cuerpo, de metabolizar más rápido los medicamentos que otra persona. Así es su constitución de sus pacientes. Ahora, otros pacientes son metabolizadores lentos, o sea, lo que hay pacientes, digamos, a tu compañero le metaboliza tu paracetamol, digamos, en 6 horas, para él es rápido, tú lo puedes metabolizar en 24 horas. Depende de la constitución, a eso vamos. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, el timolol, si es, por ejemplo, metabolizador rápido, vas a ver su efecto acabando a las 12 horas. Y los metabolizadores lentos vas a ver hasta 24 horas. Por eso, si tú te das cuenta, si ahí te dice inclusive que tu vida media es, por ejemplo, de 4 o 5 horas, entonces tú puedes ser capaz de darle cada 12 horas, cada 3 horas, siempre dosis respuesta del medicamento. Obviamente que ahí está, se metaboliza por la parte hepática, es decir, como no es tan hidrosoluble al 100%, sí o sí necesita pasar por el citocromo P450 exclusivamente por la parte del 6MP2DC para ser eliminado por vía renal. El timolol, ¿en qué situaciones voy a dar? En hipertensión arterial, lo mismo para las anginas, para la angina crónica de tipo estable, que es la obstrucción de tipo parcial, y el glaucoma de ángulo cerrado. Es decir, es muy bueno también para la administración de tipo tópica colirio a nivel ocular, es muy bueno. También se utiliza como profilaxis migrañosa, pero su efecto no es tan marcado como del propanolol. Entonces, ¿por qué? Porque el propanolol es altamente liposoluble, en cambio no. Una cierta parte atraviesa bien, pero la otra no. Entonces no ves al 100% su efecto.
A nivel de la parte colirio, aquí encontramos el 0,5%, ¿no? El de 0,25 no está llegando. Hace 3 años llegaba, ahora solamente nos llega el 0,5% para la aplicación en el glaucoma de ángulo abierto inclusive. Y en las presentaciones para tabletita, puedes iniciar con una dosis de 5, de 10, de 20 miligramos. Siempre dosis respuesta. Siempre si vas a dar, por ejemplo, si es cada 12 horas, dale cada 12 horas y ve cómo va a ir la presión arterial. Vas a ir cómo va descendiendo la contractilidad del corazón para mejorar la diástole y evitar que se produzcan los vasoespasmos. En la profilaxis migrañosa también lo mismo. Entonces nunca se olvide. Siempre vamos a ver los beta bloqueos como profilácticos migrañosos, específicamente el propanolol como el gran representante, ¿no? ¿Por qué lo repito? Porque es pregunta de examen aquí en su práctica hospitalaria, en su práctica médica, en su residencia, donde vayan a hacer, siempre es una pregunta. Los beta bloqueos son siempre profilácticos migrañosos. ¿Quién predomina? El propanolol. ¿Por qué? Porque es altamente liposoluble. ¿Quiénes, chicoquillos? ¿Quieren descansar aquí o quieren un ratito afuera a tomar? Bueno, 10 minutitos y luego empezamos con lo siguiente, ¿ya, chicoquillos? Siempre con... En cuanto al atenolol, es un beta blocker de tipo selectivo. Es decir, va a ir netamente al corazón, va a ir a bloquear los receptores beta 1 del corazón, ¿no? En cuanto a los efectos a nivel pulmonar, a nivel de intestino, a nivel de vejiga, etcétera, no va a ser tan marcado. Es beta selectivo, o sea, netamente vas a ver su efecto, o sea, su 100% de su efecto a nivel del corazón. ¿Qué es lo que podemos destacar en cuanto a la farmacocinética del atenolol? No, la vida media plasmática. Miren, su vida media de este medicamento, es decir, el tiempo que va a ser excretado va a ser entre 6 a 7 horas. Entonces, es un medicamento que puedes administrar cada 12 horas, inclusive a tu paciente. En cuanto a su absorción, es un medicamento que muy bien tiene presentaciones de cápsulas de liberación prolongada o comprimidos. Es un buen medicamento que se absorbe a nivel por vía oral, se absorbe a nivel gastrointestinal, una pequeña porción a nivel gástrica y el mayor porcentaje a nivel intestinal. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? La biodisponibilidad. Lastimosamente también el atenolol sufre un metabolismo de primer paso causado por el hígado, entonces quitándome un 30 a un 45% en algunos libros. En cuanto a sus indicaciones, como pueden ver, es netamente para el corazón, para procesos de hipertensión arterial, puede ser para leve y moderada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pacientes con insuficiencia cardíaca, pero que no estén descompensados, es decir, que estén compensados, que hayan controlado lo que es su insuficiencia cardíaca, pueden administrar. En el caso de, por ejemplo, una angina inestable, que paciente que presente también angina o hipertensión arterial y que presente EPOC, es una gran opción darle atenolol, porque yo sé que no va a bloquear los receptores beta 2 a nivel pulmonar, y todo bien. ¿Qué es lo malo del atenolol? Que no vamos a dar en mujeres embarazadas, es categoría, por ejemplo, D. Entonces es totalmente contraindicado dar este medicamento porque puede producirte teratogenicidad, ¿no? Entonces totalmente. Bloqueos AB, lo que les dije. Si mi paciente va a presentar bloqueos de primer grado, de segundo, peor si son de segundo y de tercer grado móvil, no damos. Porque su efecto yo sé que son pacientes bradicárdicos, y lo que el atenolol le va a provocar, si va a actuar netamente en el corazón, es producirme bradicardia. Las reacciones adversas de hipersensibilidad, ¿qué significa? Que hay pacientes que van a presentar hipersensibilidad a tu medicamento, es decir, es una reacción alérgica. ¿Y cómo lo hace? Reacciona mediante las diarreas, las náuseas y los vómitos. Esto es conocido como hipersensibilidad. No olviden, en algunos casos puede llegar a producir lo que es más marcado, la bradicardia, ¿no? En cuanto a su dosis, perdón, me estoy olvidando. Como pueden ver, dice 50 miligramos. También pueden administrar 25 miligramos cada 12 horas. No es dosis respuesta. O directamente administrar 50 miligramos para 24 horas. Si ustedes ven por su vida media, pueden dar 25 cada 12 horas, va a ir perfecto. Automáticamente
cumple muy bien su acción. Dosis máxima de este medicamento, o sea que yo no tengo que superar la dosis, es hasta 200 miligramos, ¿no? Superando esto ya ves los efectos adversos de este medicamento, como son los mareos, incluso la hipotensión marcada, una bradicardia tremenda. En cuanto al metoprolol, es muy diferente al propanolol. Este es el metoprolol, ¿no? El metoprolol, como dice, es beta selectivo, va a ir netamente también a bloquear los receptores beta 1 del corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que el propanolol, su efecto bloqueante beta 1 es mucho más marcado que el atenolol. O sea, su potencia supera a lo que es el atenolol. ¿Por qué? Porque va a producir un inotropismo, cronotropismo y dromotropismo negativo. Y aparte de que también va a ir a actuar a nivel de la antagonización de los receptores beta 2 a nivel de las células glomerulares. Entonces va muy bien también para anginas, para hipertensión arterial. En cuanto al metoprolol, su efecto tú vas a ver de 3 a 7 horas, más o menos marcado, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de medicamentos, si tú vas a administrar, por ejemplo, en metabolizadores, por ejemplo, rápidos, vas a ver que su efecto, como ahí dice, su vida media va a ser hasta 7 horas, pero si son metabolizadores, en los rápidos, si son lentos, hasta 12 horas marcadas, ¿no? Todo depende en qué, a la respuesta del paciente a tu medicamento. Obviamente que cuando tú vas a estar frente a un metabolizador rápido, vas a ver que a las 7 horas el efecto antihipertensivo baja, ¿no? Entonces ahí estás frente a este tipo de pacientes. Entonces es saber detectar en tu paciente si es un metabolizador lento, si es un metabolizador rápido. En cuanto a su absorción, es un medicamento que viene en presentaciones también de comprimidos, ¿no? Se prefiere lo que la administración va muy bien. Es un medicamento generalmente liposoluble, llega a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y en cuanto a lo que va a ser el metabolismo de primer paso, también sufre, ¿no? Casi la mitad de la dosis se lo come tu hígado, pero ese 50% es muy efectivo para producir su administración, para descender la presión arterial, para generalmente anginas inestables, incluso anginas inestables también se dan, pero es muy bueno. En cuanto a lo que va a ser la parte de metabolización, por ejemplo, del metabolismo, sabemos muy bien que se metaboliza por el citocromo P450 exclusivamente por el CYP2D6, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la parte de la metabolización, simplemente ahí, como ahí dice, se va a hidroxilar, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que saber de todo esto? Que es altamente liposoluble, que puede pasar por la leche materna. Entonces no daremos a las mamás, ¿no?, que están dando de lactar, porque podemos producir intoxicación también en el niño. Y en el niño va peor, porque inclusive al niño podemos bajarle lo que es la frecuencia cardíaca. En cuanto a sus indicaciones, es un medicamento potente, el metoprolol. Si bien va a ir como los anteriores, quiero que miren algo muy importante. Infarto agudo de miocardio en fase aguda. Es muy diferente a los anteriores. Los otros eran post-infarto agudo de miocardio. En cambio, el metoprolol tiene una característica importante, porque al ser también un fármaco antiarrítmico, va muy bien en el infarto agudo de miocardio, inclusive para procesos preventivos. Es decir, es un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio y yo sé que puede volver a presentar otro infarto agudo de miocardio, entonces lo que hacemos es dar de manera preventiva el metoprolol y va genial este medicamento. En cuanto a las prevenciones igual de migrañas, va lo mismo, también actúa por ser altamente liposoluble, inclusive por eliminarse por la leche materna a ese extremo, llega generalmente también a ser un buen, por ejemplo, como un anafiláctico más o menos de la migraña, va muy bien. Pacientes que ven inclusive los vómitos, náuseas, incluso ya en fase donde está tu crisis migrañosa, toman y va muy bien. No a las 2 horas, 3 horas ya vas a ver el descenso de la crisis migrañosa, el paciente te va a estar agradeciendo. En cuanto a los efectos adversos, lo malo es que te puede hipotensar, ¿no? La hipotensión vas a ver al inicio de las primeras dosis, que es decir, cuando tú vas a dar el medicamento, va a disminuir toda la funcionalidad del corazón y como consiguiente ese efecto reflejo, ¿no? Pero al inicio hay esa pequeña marcada hipotensión que a veces nos asusta. ¿Y qué hacemos?
Por ejemplo, cuando es un paciente anciano y con una gran predisposición a la hipotensión, preferimos dar este medicamento después de los alimentos, es decir, una hora después de su, por ejemplo, de su almuerzo o una hora después de su cena. Lo malo es que es altamente gastrolesivo también, ¿no? Entonces te puede producir una gastritis aguda medicamentosa, sí, ¿no? Entonces a eso vamos con trastornos gastrointestinales. En cuanto a su presentación, dosis máxima de 300 miligramos, dosis mínima 100 miligramos. Pueden administrar de 50 miligramos cada 12 horas o 100 miligramos una sola vez al día, pero eso sí, 300 miligramos no tienen que sobrepasar la dosis máxima. El esmolol, a diferencia de los anteriores, también es un beta selectivo. ¿Y cuál es la diferencia del esmolol, del metoprolol y del atenolol? Es que el esmolol solamente viene en presentaciones intravenosas. Si tú le vas a administrar por vía intravenosa este medicamento, su efecto los vas a ver a los 2 minutos. A los 2 minutos va a haber un descenso marcado de la actividad generalmente cardíaca, ¿no? Entonces, en cuanto a su metabolización, si muy bien los otros, tanto el metoprolol, el atenolol, tenían una metabolización hepática, es decir, el hígado se encargaba de convertirlos en metabolitos inactivos para poder eliminarlos, este no necesita del hígado tampoco. Es decir, que nosotros a nivel de torrente sanguíneo tenemos esterasas. Las esterasas lo único que van a hacer que una vez que este fármaco entre e interactúe con los receptores beta de tu corazón y produzca el efecto que nosotros queremos ver, una vez que se deslinden del receptor, lo que van a encontrarse son con estas esterasas a nivel del torrente sanguíneo, que lo van a degradar en ese momento al medicamento, y prácticamente, como dice ahí, a los 20 minutos tú ya vas a estar eliminando la mitad de tu dosis de tu esmolol. Entonces el efecto es al instante. Tú puedes dar en un paciente con insuficiencia hepática, sí, porque no presenta metabolización hepática, va perfecto. En cuanto a lo que va a ser su distribución, a diferencia de los anteriores, del atenolol y del metoprolol, vemos que este se une a proteína, pero no una proteína como la albúmina, que es la mayormente, esta utiliza la alfa-1 glucosilasa, ¿no? Es la que se une y le ayuda a transportarse rápidamente a los receptores. Lo bueno de este medicamento, que quiero que recuerden, que a los 2 minutos, chicoquillo, ahí dice 5, pero en la práctica médica, esto es teórico, pero yo estoy hablando de la práctica de verdad. Tú ves a los 2 minutos el efecto de este medicamento, es muy potente, al igual que el abetalol. Si me dicen, si colocaría en un esmolol versus un abetalol, si yo quiero ver el efecto más rápido, utilizo esmolol, pero el abetalol toma su tiempo, pero es mucho más potente que el esmolol porque produce vasodilatación. En cambio, solamente esto baja lo que es la capacidad cardíaca. ¿En qué situaciones? Arritmias, taquicardias supraventriculares, va muy bien. En lo que son urgencias y emergencias hipertensivas, va genial, ¿no? Y infarto agudo de miocardio. Los efectos adversos. ¿Qué efecto adverso yo podría haber marcado? Obviamente la hipotensión, ¿no? Porque al bajarme la presión arterial en 2 minutos, es un potente fármaco que yo tengo que tener mucho cuidado. En cuanto a lo que va a ser la diaforesis, ¿por qué creen que puede producir diaforesis? Y este medicamento produce edema. ¿Cómo interpreto eso? Me había olvidado colocar ahí. Produce edema. ¿Por qué creen? Es un medicamento que te produce hipotensión al inicio porque es intravenoso, te lo baja rápido a los 2 minutos y tú vas a ver una hipotensión marcada. Tu paciente, si es viejito, se puede caer, se puede desmayar, por eso no hay que hacerles levantar hasta inclusive 1 hora después de la camilla. Y segundo, aparte de la flebitis, es por la velocidad de infusión, es decir, cuando este medicamento entra, quema la vena, entonces hay que administrarlo de manera lenta. En cuanto a lo que va a ser los edemas, ¿por qué creen que hay edemas? ¿Y por qué creen que hay diaforesis? Por si es rojo, se empieza a transpirar después de que les administraron los 2 minutos de medicamento. ¿Por qué creen? Bien, por la vasodilatación. Alguien ha dicho por ahí vasodilatación, por la vasodilatación. Se vasodilata. ¿Y qué pasa? Se extravasa. Así de simple.
no es suficiente la parte oncótica para mantener la presión dentro, o sea, la sangre dentro del vaso sanguíneo. El paciente empieza a edematizarse. Y no es porque tenga o sea, una falla cardíaca, no, sino es por el efecto del medicamento. Es tan potente que produce como efecto adverso eso. Y hay que comentar a nuestro paciente, porque a veces nosotros administramos esmolol y tu paciente se asusta porque presenta edemas, dice, yo he entrado por hipertensión y mira, el doctor me ha sacado con edemas, negligencia médica. Pero es así, de verdad, pero es así. No, tú tienes que decir, mire señor, este medicamento, si muy bien le va a sacar de su urgencia hipertensiva de emergencia, vamos a ver un poquito de edema, pero eso es por el efecto del medicamento. Es tan potente vasodilatador que pues va a producir este edema, ¿no? Entonces, no se preocupe, tranquilamente vamos a dar un diurético para que esto, posterior a la administración del esmolol, esperará 6 horas para la administración de la furosemida, ¿no? Entonces a eso vamos. Ahora pasamos a los de tercera generación, pero ¿de qué tipo? No selectivos, es decir, va a ir al beta 1 y beta 2, pero ¿qué tienen de particular los que son de tercera generación? Que son, aparte de que van a bloquear solamente receptores beta 1 y beta 2, son vasodilatadores. Tienen ese efecto activo. Vasodilatadores, algunos como por ejemplo el carvedilol van a bloquear lo que son los receptores alfa 1, es decir, que si muy bien va a ir a bloquear solamente beta 1, beta 2, este medicamento ha sido fabricado también para bloquear los receptores alfa 1 y producir vasodilatación de una manera indirecta. Entonces es perfecto. En cuanto al, van a ver que cuando van a rotar pediatría, y no les miento, son medicamentos, les va a preguntar, el cardiólogo les va a decir, van a entrar a su consulta, díganme los beta blockers selectivos cardiológicos. Así de simple te va a decir. Así, y tú tienes que decir, no es el carvedilol. Inclusive si lo voy a dar, doctor, el carvedilol, voy a ver un efecto vasodilatador porque va a bloquear los receptores alfa 1. Chicos, entonces, a eso vamos, ¿no? En cuanto a su biodisponibilidad del carvedilol, como vean muy bien aquí, le quita el hígado solamente una gran proporción, pasando a tu torrente sanguíneo un 35% del medicamento. Este 35% del medicamento es suficiente para poder ver un efecto marcado, depresivo a nivel del corazón y vasodilatador, ¿no? A nivel de las proteínas, ser, por ejemplo, un medicamento que tiene la capacidad de ser liposoluble, se une a proteínas plasmáticas. No se va a unir a la glucoproteína como la anterior, pero sí se va a unir a la albúmina, tiene una gran afinidad por la albúmina. En cuanto al metabolismo, como pueden ver, va a producir metabolitos activos, sí. Ahora, esto quiero que vean, chicos, cuando ya vamos a tocar metabolitos, hay metabolitos inactivos como metabolitos activos. Cuando me voy a referir a metabolitos activos, ¿no? Como el hidroxifenilcarvedilol, que es un metabolito activo, ¿qué significa? Que el hígado, más bien de metabolizar a un metabolito inactivo y poder eliminarlo, lo mete por citocromo P450, CYP2D6, 3A4, lo que ustedes quieran, y va a salir un metabolito activo. Ese metabolito activo tiene algunos metabolitos activos, no todos, tienen la misma capacidad que la molécula biológica de producir el mismo efecto. Es decir, lo único que hace es convertirlo a otra sustancia con la misma capacidad depresora y vasodilatadora, prolongando la acción del efecto de tu medicamento. Es por eso que algunos medicamentos, si muy bien se administran, te dicen puedes administrar una sola vez al día, pero su vida media es cada 12 horas, pues ahí te dicen, ¿no? Su posología, administras una vez al día, pero tú te fijas, su vida media es a las 12 horas, pero a las 12 horas va a estar a mitad de la dosis. ¿Pero por qué me dices que tengo que dar una sola vez al día? Es porque tal vez tiene metabolitos activos que estos, al generarse en el hígado, tienen la misma capacidad del mecanismo de acción de la molécula biológica, prolongando el mecanismo de acción. Entonces, algunos medicamentos son así, son geniales. Es por eso que hay que evitar los procesos acumulativos y tóxicos, porque la mayoría de esos producen toxicidad cuando tienen metabolitos activos y nosotros vamos aumentando más dosis. En cuanto a su excreción, a diferencia de los anteriores, se han visto, la mayoría era por renal.
Y a diferencia de las anteriores, utilizan las dos vías, tanto renal como biliar, es decir, utiliza el riñón y las heces fecales para su eliminación. En el caso de que el paciente tiene una insuficiencia renal aguda y tenga que disminuir la dosis, también va a ver perfecto este medicamento, porque no solamente va a utilizar la vía renal, sino también la vía fecal para poder eliminar. Entonces, va muy bien en esas situaciones. En su metabolito activo del carvedilol, inclusive puede durar, como dice, 11 horas o hasta 12 horas, máximo 15 horas en algunos libros. El carvedilol, en cuanto a sus reacciones adversas, llega a producir igual, por ejemplo, el edema, broncoespasmo. ¿Por qué? Porque es no selectivo, ¿no? Somnolencia, insomnio, dolor abdominal. Indicaciones lo mismo que sus predecesores. Va para la hipertensión arterial, ánimo inestable. Y miren, pueden dar inclusive a un paciente con insuficiencia cardíaca ya incluso grado NIHA 2 y 3, menos 4. El grado 4 ya es un grado de insuficiencia cardíaca donde el corazón ya está, en otras palabras, cansado. Y no hay de otra forma que pues ese paciente tenga que hacerse colocar por ejemplo, un marcapaso externo para poder funcionar, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos, por ejemplo, el carvedilol en tipo NIHA 2 y 3, inclusive damos como un tratamiento preventivo para que no evolucione a un grado 4. Lo bonito de este medicamento, pues, es por tener un metabolito activo, miren la dosis, 6,25. Muy poquito, ¿no? Pero no te olvides que la doctora te ha dicho que ese 6,25 va a generar un metabolito activo. Y ese metabolito activo prolonga el mecanismo de acción de tu carvedilol. Por eso dan esas dosis tan pequeñitas de 6,25, incluso solo una vez al día. Vamos de 12,25 y la dosis más máxima que está, 25 miligramos. Imagínense la potencia de este medicamento. Dosis pequeñita, pero una potencia bien marcada con una gran afinidad. De tercera generación, el labetalol. Este se los presento, este medicamento, como el mero mero. Es uno de los mejores medicamentos para disminuir las urgencias y las emergencias hipertensivas. Lo primero que pensamos antes del esmolol, lo que ustedes quieran, siempre va a ser el labetalol. ¿Qué de efectividad, qué de maravilla tiene el labetalol que no tienen sus predecesores? Uno, que va a bloquear los receptores beta 1 del corazón. Segundo, en acá, bloquea los receptores exclusivamente alfa 1 con una afinidad mucho más mayor que sus predecesores, de la misma similitud que los beta 1. Y a nivel de los beta 2, sí, pueden ver un bloqueo de los receptores beta 2, chicos, con el labetalol. Sí, lastimosamente hay que tener mucho cuidado en los pacientes con EPOC al momento de administrar este medicamento. Pero lo que más a nosotros brilla es la capacidad de generar un descenso de la presión arterial. Sí, muy bien, el esmolol, su acción es así, al instante, y lo malo es que al ser así, a los 2 minutos, bajarte la presión arterial, corres el riesgo del 100% de llevar a una hipotensión a tu paciente. Pero ¿qué pasa con el labetalol? El labetalol dice, tengo muchas más facultades, pero si a los 2 minutos mi descenso va a ser de manera paulativa y segura. Es decir, tú administras y más o menos calculando a las 1 hora vas a lograr un nivel que el esmolol lo ha logrado en 2 minutos, pero es seguro. Ahí evitamos que mi paciente llegue a un ACV hemorrágico, ¿no? Entonces es un medicamento muy bueno. En cuanto a su liposolubilidad, es bien liposoluble, va a atravesar barrera hematoencefálica, se distribuye muy bien. Es un medicamento que lo administras por vía oral y por vía intravenosa. En urgencias y emergencias lo administramos intravenosa para ver el 100% de su efectividad. A nivel de vía oral vas a ver que presenta un metabolismo de primer paso, obviamente no están marcados, está entre un 75 y 65%, ¿no? En cuanto a lo que nunca se olviden, por vía intravenosa va a ser un 100%, eso hay que mejorar. En cuanto a la distribución, es un medicamento que
igual que el anterior, lo más que me importa, atraviesa la barrera hematoencefálica. El metabolismo. El metabolismo obviamente que va a ser el citocromo P450, eso sí, hay que tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencia hepática también, ¿no? Y el efecto, miren, si muy bien, ahí dice en la teórica que ve a los 20 minutos, no es así. En la práctica clínica, chicos, a las 1 hora, 2 horas, logra el efecto que el esmolol realiza a los 2 minutos. En la teoría sí te dicen, hay algunas cosas que en la teoría no van correlacionadas con la práctica. Entonces, hemos visto que nuestros pacientes por bombas de infusión han bajado la presión arterial de una manera más segura, inclusive en urgencias hipertensivas, chicos. No, eso hay que ver mucho. Si muy bien tu efecto puedes verlo máximo a las 4 horas, esto puede prolongarse hasta 14 horas, 8 horas. Y si nosotros queremos mantener esa presión, que no vuelva a subir a una urgencia hipertensiva y no te haga asustar, puedes colocar como dosis de mantenimiento también el abetalol para 24 horas. Tu paciente va a estar genial, siempre monitorizando presión arterial cada 2 horas. Si tú ves que ha llegado tu presión arterial a un punto exacto donde el paciente puede tolerar, simplemente suspendes el abetalol y puedes iniciar con otro antihipertensivo, ¿no? En cuanto a la excreción, lo lindo, utiliza 2 vías, la vía renal y la vía fecal para su eliminación. En cuanto a la parte de la administración, preferimos siempre en crisis, en urgencias y emergencias hipertensivas, que está categorizado dentro de las crisis. No, obviamente, que sí vamos a ver un mareo, hipotensión, pero no tan marcado como el esmolol, ¿no? Eso sí quiero mencionar. Como pueden ver, ahí vienen comprimidos de 100, de 200 miligramos, incluso las ampollitas van a ver administradas entre 100 que vienen presentaciones de 100 miligramos, que están contenidas en una ampolla de 20 ml. Eso se utiliza netamente para urgencias, chicos, no es como un tratamiento para dar a largo plazo, no, es simplemente para sacar al paciente de esas crisis. En cuanto al nebivolol, el nebivolol, a diferencia del anterior, también produce vasodilatación, pero a diferencia del anterior no bloquea los receptores alfa 1, estimula a las células endoteliales de tus vasos sanguíneos para la liberación de óxido nítrico. O sea, lo hace de una manera indirecta, libera óxido nítrico, y el óxido nítrico es un gas, es un potente vasodilatador. Entonces vasodilata de una manera indirecta tus vasos sanguíneos. La parte de la selectividad beta 1 es marcada, más marcada inclusive que la betalol. Vienen presentaciones de 2,5, 1,5 miligramos, suficiente para producir un buen efecto. El nebivolol es lo último de lo último. Esperemos que sigan sacando otras cuartas generaciones, pero hasta ahora es uno de los medicamentos más utilizados por los cardiólogos, el nebivolol, justamente por la producción de óxido nítrico que produce a nivel de los vasos sanguíneos. Es excelente. En cuanto a la absorción de su medicamento, que es absorción intestinal, tú vas a ver, por ejemplo, su efecto a las 2 horas, y esto, por ejemplo, puede durar inclusive por 20 horas. ¿No? En cuanto, ¿por qué? Porque va a presentar un metabolito activo, ¿no? En cuanto a su vida media, a las 2 horas, sí, vas a ver la mitad de la dosis, pero su metabolito activo lo prolonga hasta 20 a 24 horas, listo para administrarse una sola vez al día. En cuanto a su eliminación, es netamente renal. En lo que va a ser las reacciones, obviamente, que va a ser la vasodilatación, que puede provocar lo que va a ser las cefaleas, que es un efecto marcado, ¿no? Las náuseas y vómitos como hipersensibilidad. En cuanto a las indicaciones, miren, va muy bien para hipertensión leve a moderada. Si muy bien hemos dicho que tenemos grupos de riesgos, los ARAS, se están llevando en práctica o lo van a llevar. También, por ejemplo, el nebivolol dan en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, que pues anteriormente han tenido postinfarto agudo de miocardio, más bien de dar un YECA, un ARA, puedo dar un nebivolol, que aparte que me va a ir bien al corazón, me va a ayudar también a la presión arterial. Entonces es un buen medicamento, miren, de 2.5 a 5 miligramos. Les recomiendo siempre 2.5 miligramos una sola vez al día. Ese 2.5 miligramos, su metabolito lo prolonga para 24 horas, ¿no? Entonces es muy bueno. Antagonistas alfa-adrenérgicos. Entre los antagonistas alfa-adrenérgicos, sí, yo voy a bloquear los receptores alfa 1, alfa 2, son medicamentos que netamente van a ir a los vasos sanguíneos, a la parte de los esfínteres, a relajar músculos.
no tanto van a ir a la parte cardíaca, no van a ir tanto a la parte pulmonar. Perfecto. Entonces conocemos a la fentolamina. Es un medicamento competitivo, es decir, compite con la noradrenalina para bloquear los receptores alfa 1 y los receptores alfa 2, tanto a nivel presináptico como ahí dice a nivel postsináptico. Es un medicamento que va a producir incluso una venodilatación y una vasodilatación. O sea, es marcado tanto para venas como para arterias. A diferencia, vamos a ver, de la fenoxibenzamina, ¿no? En cuanto a la absorción, es un medicamento, si muy bien lo vas a administrar por vía oral, ¿no? Su biodisponibilidad va a ser entre 30 a 35%, pero si vas a administrar por vía intravenosa, netamente vas a ver una biodisponibilidad del 100% de estos medicamentos. Si va a ser por vía intravenosa, ahí está, vas a ver su efecto a los 30 minutos marcado. Pero si va a ser por vía oral, pues vas a ver su efecto a las 3 horas, entre 2 a 3 horas y media, ¿no? Su distribución. Le encantan las proteínas, es un medicamento que siempre, una vez entra por vía oral o por vía intravenosa, siempre se va a unir a lo que va a ser la parte de las proteínas, exclusivamente, aunque sí, aquí dice baja, pero lo que prefiere es a la albúmina, esa es la que ama lo que es la fentolamina. En cuanto a lo que va a ser la barrera hematoencefálica, si muy bien no es tan liposoluble, este medicamento tiene un cierto efecto neutral, es decir, es liposoluble y hidrosoluble, ¿no? Entonces, ahí está, tiene una acción más o menos moderada. En cuanto al metabolismo, este es igual como los otros medicamentos, utiliza citocromo P450 para su metabolización. Pero eso sí, hay algo muy importante, que está ahí el CYP3A4. ¿Qué pasa con el CYP3A4? Hay que tener mucho cuidado en la interacción con los AINES, los antibióticos, los antifúngicos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos grupos farmacológicos porque utilizan la misma vía de metabolización hepática. Entonces, ¿qué significa con eso? Que si nosotros administramos conjuntamente fentolamina con por ejemplo, antifúngicos, AINES, lo que vamos a ver es potenciar el efecto de la fentolamina porque inhiben su vía de metabolización hepática. La vía plasmática, si va a ser por vía intravenosa, al igual, si va a comenzar a los 30 minutos, inclusive ahí está, a 35 minutos, a 45 minutos va a estar fuera tu medicamento. En cuanto a lo que va a ser los efectos secundarios, lo mismo, si se dan cuenta, va a producir hipotensión, va a producir una taquicardia refleja. Ahora dicen que puede producir arritmias cardíacas. ¿Por qué creen que va a producir arritmias cardíacas? Sí, muy bien les he dicho, no ve beta bloqueo, prohibido dar con bloqueo, por ejemplo, de MOVIT 1, MOVIT 2, MOVIT 3, ¿no? ¿Por qué? Porque los bloqueos cardíacos me producen bradicardia y los beta bloqueos producen bradicardia. ¿Qué pasa con la fentolamina? Los beta 1. Ya, al bloquear los beta 1, ¿qué sucede? Hay pacientes que tienen antecedentes de arritmia cardíaca, o sea, ya han presentado arritmia. Son pacientes que son tratados con fármacos antiarrítmicos, ¿me entiendes? Tú le das la fentolamina y va a producir una hipotensión, se va a disminuir marcado, va a haber una vasodilatación y tu cuerpo esa vasodilatación lo nota como algo malo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir una taquicardia refleja y esa taquicardia refleja exacerba la arritmia, ya sea una fibrilación auricular o que sea un paciente, por ejemplo, que presente una fibrilación ventricular, exacerba, o sea, su arritmia, o sea, hace que se genere nuevamente su arritmia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, siempre para preguntar a sus pacientes, señor, ¿alguna vez ha sufrido algún, no sé, arritmia cardíaca, ha venido, la han desfibrilado? Ahí te dicen, sí, al anterior año yo he venido por una fibrilación, doctor, hay que tener mucho cuidado con la fentolamina, prefiero cambiar otro medicamento. Eso, lo mismo, los sofocos, que también es muy frecuente, hay que decir al paciente, ¿sabe qué, señor? Cuando se le va a administrar este medicamento, no se preocupe, va a sentir calor, va a transpirar, es normal, es el efecto del medicamento, ¿no? Porque también tiene una acción rápida. Y algo bien interesante, miren, la fentolamina siempre va a estar relacionada con crisis hipertensivas secundarias
a otra patología. En este caso, el feocromocitoma. El feocromocitoma simplemente es un tumor que se produce a nivel de la glándula suprarrenal, que libera una gran cantidad de noradrenalina. Entonces, es un tumor que libera gran cantidad de noradrenalina. ¿Qué hace tu cuerpo? Al liberarse gran cantidad de noradrenalina, aumenta el trabajo cardíaco, aumenta, el paciente cursa con hipertensión arterial, retención de líquidos, insuficiencia cardíaca si no se hace nada, ¿no? Entonces, son buen medicamentos relacionados con la presencia de feocromocitoma, controlan muy bien. Ahora, el síndrome de Raynaud. ¿Qué es el síndrome de Raynaud, mis babas? Están llevando semiología. Vasoconstricción periférica de los vasos. Bien. ¿Alguna vez han visto esos pacientitos que tienen, por ejemplo, en lugares, por ejemplo, muy fríos, sus deditos se vuelven azules, las partes distales? Esa es la enfermedad de Raynaud. Se produce por el frío, se produce una vasoconstricción, pero a nivel distal. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan fentolamina, aplican a nivel local, pincha, para que produzca una vasodilatación a nivel local. Porque si tú no haces eso, esto se va a necrosar de esos pacientes. Entonces, es un buen medicamento para situaciones, para administrar también localmente, porque puede administrar incluso subcutáneo este medicamento. En cuanto a la administración, si muy bien el feocromocitoma es un tumor, es un proceso maligno, es muy difícil de controlar, siempre vamos a administrar microgramo, kilogramo, inclusive como dosis inicial y para mantenimiento. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros decimos dosis inicial, tú vas con todo en la dosis inicial para controlar. Y el de mantenimiento es para mantener ese ritmo, por ejemplo, esa presión arterial, ese trabajo cardíaco. Para eso decimos dosis inicial y dosis de mantenimiento. Dosis inicial 0.5 es lo más ideal, chicos. Muy poco, si muy bien te dice la dosis máxima puede ser 0.1, yo siempre les recomiendo que utilicen dosis mínimas de estos medicamentos. En cuanto a lo que va a ser la dosis intramuscular, si es que quieran aplicar, cosa que les recomiendo, pueden ser 3 miligramos, intravenosa 1 miligramo, pero siempre recomiendo 0.1 miligramos. En cuanto a la tamsulosina, este medicamento, chinoquillos, guárdenselo en la memoria, porque estoy seguro que van a recetar a más de uno. Es un medicamento que tiene una acción netamente a nivel de los receptores alfa tipo 1A. ¿Qué significa? Va a ir a actuar exclusivamente a nivel del músculo liso de la glándula prostática. Es decir, aquellos pacientes que tienen disminución del flujo urinario causado por una hiperplasia prostática, dan tamsulosina. La tamsulosina inhibe a esos receptores alfa 1, produciendo la relajación de lo que va a ser el músculo, de la parte del músculo liso prostático. Lo único que hace es relajar y el paciente va a empezar a producir normal su chorro de diuresis. ¿Qué pasa cuando son pacientes viejitos con hiperplasia prostática? Vienen a su emergencia, inclusive así con su vejiga. Digan, no puedo orinar, doctora, siento que algo va a explotar dentro de mi cuerpo, te dicen. Entonces, no, ¿ves? Ahí está su vejiga hinchada. Entonces, lo que nosotros a veces colocamos sondita, y lo que hacemos también damos tamsulosina. La tamsulosina lo que va a hacer, va a ir a nivel de la próstata, va a relajar, y el paciente va a empezar, inclusive sacamos la sonda, y el paciente va a empezar a presentar un flujo urinario, un chorro normal. Entonces, evitamos inclusive que haya residuos, por ejemplo, de emisión, o sea, de orina dentro de la vejiga, para evitar lo que son las itis, ¿no? Eso es lo que ocasionan los pacientes, las itis, en los varones exclusivamente, ¿no? Entonces, es muy bueno para la hiperplasia prostática. Es un medicamento que administran siempre por vía oral, una sola vez al día es suficiente. Tiene muy buena biodisponibilidad, miren, a pesar de que tiene una dosis muy pequeñita, siempre va a pasar a torrente sanguíneo con un 90%, de eso no se preocupen. En cuanto a la toma o no juntamente con los alimentos a tu paciente, si tú quieres ver un efecto rápido, dale en ayunas, pero si quieres ver un efecto un poquito más lento, retardado, dale juntamente con los alimentos, ¿no? Entonces siempre ahí está la discordancia. Si es un paciente que no tiene procesos gastrolesivos y tú estás viendo que está sufriendo con su hiperplasia, dale en ayunitas, ¿no? Si va a tolerarlo bien. Si no, siempre posterior a los alimentos. En cuanto a lo que va a ser la administración, estos medicamentos, una vez que llegan al torrente sanguíneo, también se van a unir
netamente a las proteínas, a la glicoproteína más que la albúmina. En cuanto al metabolismo, lo mismo. Siempre, si se han dado cuenta, va a metabolizar por citocromo P450, CYP3A4 y 2B6. Los que más utilizamos en los AINES, antibióticos, antimicóticos. Y en la parte de la excreción, netamente por vía renal, porque es ahí, porque es ahí donde inclusive la próstata va. Su vida media, vas a verlos entre 15, ahí dicen de 9 a 15, inclusive hasta 20 horas, ¿no? En cuanto a lo que va a ser su interacción, lo mismo, chicoquillos, totalmente contraindicado administrar con ketoconazol, paroxetina, eritromicina. ¿Por qué? Como pueden ver, son medicamentos, utilizamos exclusivamente estos medicamentos porque son antifúngicos, son antibióticos. Entonces, tiene la vía de eliminación citocromo P450, sería P3A4. Lo que utilizan el ketoconazol es exclusivamente la eritromicina como vía de eliminación. Si tú vas a administrar tamsulosina juntamente con la eritromicina, lo que vas a hacer es producir un proceso acumulativo, porque la eritromicina va a inhibir la vía de metabolización de este medicamento, haciendo que se concentre. Entonces no es muy bueno. Si van a dar a tamsulosina con un antibiótico, siempre que sea con un tiempo de distancia, por ejemplo, marcada, es decir, unas 3 a 4 horas separadas de ambos. En cuanto a sus reacciones, ¿qué es lo que yo voy a una reacción adversa que yo puedo ver en mi paciente que va a tomar tamsulosina? La hipotensión ortostática. ¿Por qué, chicos? Porque si muy bien he dicho que va a ir a bloquear los receptores alfa 1, exclusivamente 1A, también tiene un efecto no tan marcado, pero sí visual a nivel de los vasos sanguíneos, porque en tus vasos sanguíneos también hay un receptor alfa 1, entonces él también va a ir a bloquear los receptores alfa 1, produciendo lo que va a ser ahora una vasodilatación. ¿Cuándo yo voy a ver esta hipotensión ortostática marcada? Cuando tú vas a administrar eritromicina con tamsulosina, ketoconazol con tamsulosina, lo que van a hacer es que estos medicamentos van a evitar que se metabolice la tamsulosina, provocando un proceso acumulativo. A eso vamos. La dosis pequeñita, miren, de 0.4 miligramos una sola vez al día, suficiente. Y con esto nos despedimos. El urapidil, si muy bien, también es un antagonista exclusivo de los receptores alfa 1, es un medicamento que es importante conocerlo, porque no solamente va a ir a bloquear los receptores alfa 1, miren, es un agonista parcial de los receptores 5-hidroxitriptamina a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace fisiológicamente la serotonina con su receptor de serotonina a nivel del sistema nervioso central? Inhibir, que a nivel del sistema nervioso central, inhibe la liberación de noradrenalina en el cuerpo. Eso es lo que hace. Entonces, cuando nosotros damos urapidil, ellos agonizan, es decir, exacerban la funcionalidad de la serotonina en ese receptor. Entonces, van a inhibir de manera mucho más prolongada la liberación de noradrenalina a nivel periférico, pero eso mandado una señal a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente que miren, tiene un bloqueo beta 1 adrenérgico, es una maravilla. No solamente es agonista de los receptores 5-hidroxitriptamina, sino también a veces bloquea los receptores beta 1 que no hacen los otros, por ejemplo, medicamentos antagonistas alfa, ¿no? Y por lo tanto, alfa 1 periférico. ¿Qué significa? Que voy a ver una vasodilatación tremenda con el urapidil, chicos. Es un medicamento que puede ser administrado por vía siempre intravenosa, eso es lo que se recomienda, porque es ahí donde nosotros utilizamos también después del abetalol en urgencias y emergencias hipertensivas y después del esmolol, para que vean la categorización y que tienen de rango de administración de estos medicamentos. Si van a administrar por vía oral, siempre vas a ver un efecto retardado. Biodisponibilidad de 60% versus 100% por vía intravenosa. Si vas a ver por vía oral, a las 2 horas. Si vas a ver por vía intravenosa, su efecto a los 3 hasta 5 minutos. Su distribución, muy bien, a nivel torrente sanguíneo con albúmina, metabolismo, obviamente citocromo P450 y excreción. Aquí vamos a ver 50% renal y otra parte, 50%, ahí me falta la fecal. Su vida media es a los 9, más o menos a las 9 horas. Miren cómo se administra. Bueno, aquí
Es más o menos un protocolo de administración del Urapidil en unas crisis de urgencias hipertensivas. Si muy bien el Urapidil también hemos dicho que se administra por vía oral, también la vía intravenosa viene en presentaciones de 50 miligramos contenidos en 10 ml. A veces nosotros administramos por bolos, es decir, la mitad de los 50, 25 miligramos administramos por bolo. Si muy bien ahí dice que tienes que administrar en 20 segundos, no se lo recomiendo. Se lo recomiendo en 20 minutos, en 30 minutos. Siempre dosis respuestas, mientras que la licenciada está administrando por bolo la mitad de la dosis, tiene que estar monitorizado lo que es la presión arterial del paciente con su electrocardiograma. No, hasta es una dosis respuesta, es decir, si tú ves que hay descenso marcado con la primera dosis, lo suspende y se acabó, porque es tan potente el efecto que inclusive te puede llevar a una bradicardia marcada. No olviden, bloquear receptores beta 1 agoniza a nivel del sistema nervioso central, los receptores 5 hidroxitil, también es potente este medicamento. Si ustedes lo ven, lo estudian, es un medicamento genial, pero ¿qué se recomienda? Si lo van a utilizar siempre en terapia intensiva o terapia intermedia con bomba de infusión, siempre. Y para el mantenimiento, a veces 5 ampollas, eso, ¿qué te quiero decir? Urgencias o emergencias hipertensivas refractarias, es decir, tú las has bajado con el bolo y a las 3 horas nuevamente te va a hacer tu urgencia hipertensiva. Entonces, si tú quieres mantener en terapia intermedia, puedes utilizar como mantenimiento. Yo sé que es muy exagerado 5 ampollas, pero inclusive la ampolla puedes hacerlo como dosis respuesta hora, sino para no exagerar, ¿no? En cuanto a sus reacciones adversas, obviamente, palpitaciones, hipotensión, cefaleas por la vasodilatación tremenda, ¿no? En cuanto, bueno, esto es un cuadrito de resumen de los medicamentos que hemos visto, ¿no? Esto es del Catson, por si acaso he sacado también, bien bonito resumido, lo mismo que hemos visto, y esto es de la parte del Lipinco, están muy bonitos, todo lo que hemos visto, sintetizando cuadritos chiquititos, todo lo que hemos hablado, ¿no? Para que ustedes hagan su plática. Dudas, preguntas, mis guaguas. Asistencia. Qué buena para ti. Una lista, por favor.